Bueno, bueno, hola amigos, vamos a estar viendo un pequeño análisis, una pequeña cápsula, mini cápsula del análisis, más que nada una opinión, eh, por decir, una opinión y un poco de táctica, eh, y también un poco de pasión por lo que fue el partido del Real Madrid con el Rayo Vallecano. Pasión como se podría decir, como hincha, que buenos clubes en, en España, es una buena liga. Este es un partido bueno, como también lo es la Copa. Eh, Así que vamos a estar analizándolo. Así que eso, es un partido que quedó 0-0. Pero bueno, vamos a analizarlo. Vamos. Bueno, un partido, sinceramente, si le tengo que colocar para empezar una nota del 1 al 10, le pondría un 6. Porque si 5 es el término medio, para mí es un 6. ¿Por qué le pongo un 6? Por los dos equipos. Porque simplemente me pareció que pudieron haber hecho mucho más, sobre todo el Real Madrid, para la gran plantilla de jugadores que tiene. Porque si bien jugó Bellingham, jugó Mbappé, jugó Arda Güler, buenos jugadores, y no hubieron goles. Entonces yo pienso que en un partido que si no hay goles, si no hay goles en un partido teniendo una plantilla tan buena, me parece deficiente. Pero tampoco no puedo decir que es un mal partido, porque sinceramente no fue un mal partido. O sea, igual hubieron ocasiones, diría que prácticamente ocasiones claras. Lamentablemente no hubieron. O sea, por lo menos goles no hubieron. La mayoría de ocasiones se fueron por fuera del arco. Y claro, un partido no frío, porque he visto partidos más fríos de más mala calidad que este. Obviamente el Real Madrid, no podemos decir que es un mal equipo. Pero me parece que es un partido con nota 6. Me parece una buena nota como para colocarle este partido, que fue un partido regular, temperatura media alta, y, y bueno, si podemos comentar alguna de las ocasiones más claras o la forma en que se jugó, la forma en que jugó el Real Madrid, yo creo que lo que le faltó fue atacar más por las bandas, porque si bien hubieron hartos saques de banda en que se podían haber generado jugadas, como que en vez de ir hacia adelante cuando tenían que haber sacado el saque banda, si lo saco hacia atrás, voy, agarra la pelota, hagamos que estoy con el pie aquí, me recibo, recibo, la bajo, sigo, engancho hacia adelante, la hago correr hacia adelante y saco el centro, no sé, por decir una forma. Hablando del extremo derecho, ¿no? un mediocampista, el que esté, el extremo derecho, el extremo derecho, el que tiene que estar en esa posición recibiendo el saque. Y qué pasaba, que muchas veces daban el saque, como que la aguantaban un poco, se producía otro saque, o simplemente la llevaban hacia atrás, o simplemente intentaban en algunas jugadas, como vimos, unas dos jugadas de Arda Güler, que fue uno de los que más intentó, junto con Bellingham, pero Bellingham ya está más atrás, entonces cuesta un poco más. Arda Güler, que veíamos que venía con la pelota, la agarraba, no se podía meter por la orilla, entonces se metía, como que enganchaba hacia adentro, se metía zona borde del área grande, e intentaba enganchar hacia afuera con método lineal mirando al arco, y ahí ya se la quitaba, no alcanzaba, rebotaba en alguien y no alcanzaba a provocar una jugada de mayor riesgo. Y otros tiros se fueron por afuera, y bueno, eso fue lo que intentó hacer el Real Madrid. Resumiéndolo, no vimos mucho más allá. También una jugada que pudo haber sido penal, pero ni siquiera la fueron a ver al VAR, nada, que me parece que terminó en córner, si mal no recuerdo, por el lado
izquierdo, derecho, lado derecho del portero y izquierdo del jugador del Real Madrid, mirando la forma de que mira el Real Madrid. Y bueno, eso fue lo que propuso todo el segundo, sobre todo en el segundo tiempo, porque el primer tiempo como que fue lo mismo, pero un poco más liviano, como son los partidos ahora, que sobre todo el primer tiempo no lo juegan tanto, como que van midiéndose. No se puede criticar tampoco mucho a un equipo tan grande como el Real Madrid, pero eso es lo que ha sido para mí. Como siempre, yo opino que el fútbol de ahora, la mayoría de partidos de naciones y de clubes, si bien son buenos, por ahí uno de los que es diferente quizás es el Barcelona, que he podido ver que salen a proponer desde el primer minuto, pero en algunos partidos, sobre todo los partidos que han sido más actuales, porque también hacían lo mismo, que el primer tiempo como que salían, como les digo, salían el primer tiempo, salían como por decir, a buscar el tacto, a buscar el tacto, a no atreverse tanto. Entonces, para mí eso fue lo que fue el partido. Y el Rayo Vallecano no tenía jugadores de gran calibre, entonces no tenía mucho que hacer, pero si bien tenía un poco de potencia, intentaba buscar con velocidad, se metía un poco por entre medio con algunas contras, generó algunas ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo. Vimos ocasiones en las que igual fueron de peligro, que vimos un jugador por la derecha que se metía con un pase hacia adentro, pero no más allá. O sea, fue un partido bastante regular, de una temperatura bastante mediana en cuanto a lo futbolístico, pero le pondría un 6 sinceramente. Los arqueros tampoco no más allá. Y bueno, y ese ha sido el análisis corto, porque es mejor que sea corto, pero bueno. Y tampoco no hay mucho más que comentar, porque la mayoría de los partidos de repente son así ahora, pero no es por decirlo de alguna manera mirando mal, sino que el fútbol ha cambiado, no es lo mismo que antes cuando veíamos la época de Messi, de Cristiano Ronaldo, quizá donde había más regate y había mucho más sprint, a eso me refiero, se corría más. Y eso es lo que le están criticando del Real Madrid ahora, que escuché un comentario del relator que decía que contra el Liverpool habían corrido menos y contra este equipo estaban corriendo un poco menos también que el Rayo Vallecano. No sé cómo habrá terminado al final, porque tampoco no dieron la estadística, según lo que yo no alcancé a escuchar, no estaría pendiente. Y eso es lo que sería mi análisis. Un partido regular, pero nunca es malo ver un partido, siempre se aprenden cosas, se miran tácticas nuevas, y tampoco entretenerse no está de más. Y bueno, ese ha sido el análisis. Esperamos ver más goles quizás en otro partido, que le peguen más de afuera, porque tiene jugadores como hacerlo el Real Madrid. Entonces esperamos ver un partido más potente. Esa es la palabra al final, porque eso es lo que faltó, potencia. O sea, alguien que haga la diferencia. Quizás regular, pero no sé, quizás si bien son jugadores que trabajan su musculatura también, pero faltó de repente no es tanto la musculatura, de repente, o sea, de repente lo que falta es atreverse y pegar al arco también, porque las jugadas y los goles se hacen con pegarle, o sea, con atreverse y con pegarle. O sea, no es de repente puede decir uno, no es el físico, mira tal físico, pero hubieron muchos jugadores antes que no tenían el físico y fueron grandes jugadores. No sé, el caso de Ronaldo Nazario en su momento. Entonces, bueno, ese ha sido el análisis. La propuesta para mí sería, para el siguiente partido del Real Madrid, atreverse más, dejar los 4 defensas laterales atrás, 2 defensas y 2 orillas, el lateral izquierdo, el lateral derecho, poner una base a Bellingham, que es alto, entonces va a impedir que pasen balones largos cuando saque el portero rival. Tener 2 mediocampistas como podría ser Arda Güler, y acá no sé, depende del técnico el que quiera colocar. Quizás lo que estaría faltando un 10, ahora ya en el fútbol moderno no se ven tanto los 10. También que Mbappé juegue más, Vinicius. Pienso que los que están fallando en realidad son los de arriba, porque la pelota de repente llega arriba
llega a la zona de ataque y no son capaces de concluir. Pero también a veces tienen que subir jugadores que están en el medio campo, y eso de repente no beneficia al equipo, porque si está el medio campo atrás o al medio y sube un poco más, ya movemos una pieza que es el medio campo que está al medio. Entonces, si está el equipo de arriba, valga la redundancia, está arriba los atacantes, 3 atacantes, Vinicius, Mbappé, o 2 atacantes, Vinicius, Mbappé y otro jugador que juegue por la derecha, depende de quién ponga el técnico, que puede ser Rodrigo o que puede ser otro jugador. Me parece que Rodrigo entró al último. Sí, que lo pusieron, porque no sé si lo pusieron porque estaba viendo que se estaba vistiendo, pero en realidad no alcancé a ver. Así que jugó. No me importaba eso, lo que me importaba era ver jugadas de peligro, jugadas que provocaran gol, y lamentablemente no lo vimos. Entonces, como les digo, no hay que hacer que el mediocampo suba más, y lo que hay que hacer es que los delanteros provoquen jugadas de gol y hagan los goles. O sea, el mediocampo dejarlo ahí, simplemente que presione, que ayude, pero que también mantenga la defensa al 5, Arda Güler por la derecha o por la izquierda, pero no más allá. ¿Ya? Entonces, para no provocar jugadas de contra, como se vieron ahora en algunas, dejar la defensa bien paradita, y eso. Para mí eso es lo que ha sido. Y concluir, simplemente concluir, eso es lo que falta. Concluir y atreverse más, y más regate y más pegar al arco. Y de repente también tener lo que tenía el fútbol de antes, enganchar hacia afuera, ya sea enganchamos con dirección hacia afuera, primero así un poquito hacia atrás y hacia afuera. Entonces, y ahí pegamos, pero todo eso hay que practicarlo, jugar. Quizás lo que falta es practicar jugadas más de ataque, o jugadas de pegar al arco, todo ese tipo de jugadas. ¿Ya? Eso ha sido el análisis por el día de hoy. Espero les haya gustado. Aquí el Arnold Schwarzenegger chileno con este análisis, y eso sería el Real Madrid versus el Rayo Vallecano, el partido 0-0. Eso sería, chiquillos. Nos vemos. Suscríbanse, denle me gusta y gracias.